Octubre de 1870. En apenas un segundo, Silvana de Almansa dejó de ser una poderosa vizcondesa para convertirse en una campesina sin nada, con los pies cubiertos de barro y el apellido manchado. Ella no sabía que, al perder su palacio, encontraría en las manos ásperas de un humilde labrador la única corona que nadie podría quitarle, su dignidad. La pluma temblaba en su mano, no de miedo, sino de comprensión. Silvana miró el documento sobre la mesa y leyó su propio nombre en la línea de quien lo entrega todo. El palacio seguía en pie, con sus lujos y retratos, pero en el instante en que la tinta tocó el papel, supo que ya nada de eso le pertenecía. Firmó, porque su educación la había preparado para los salones y el protocolo, mas nunca para la malicia de los contratos. En 48 horas, las personas que llevaban años besándole la mano encontraron razones urgentes para no responder sus cartas. Abandonó Madrid en un tren de carga un martes por la mañana, llevando solo una maleta de cuero desgastado que había pertenecido a su madre. Había perdido el palacio, el apellido estaba manchado, su padre muerto. Don Eliodoro Vargas Prim, el socio de modales impecables, había enterrado una cláusula en la 10ª página de un contrato que nadie leyó. Eso era todo. Sentada sobre su maleta en un vagón frío, veía las torres de la ciudad desaparecer, llevándose consigo el buen nombre de su padre. El billete de 3ª clase era todo lo que su orgullo le había permitido comprar. Cuando el tren se detuvo en la estación de piedra más cercana a la sierra, aún quedaban leguas de polvo y piedra hasta Villacañas. Llegó al pueblo con los pies en carne viva y la postura intacta. El cuerpo recordaba sus hábitos de noble, incluso cuando el alma estaba destrozada. Bajo la mirada inquisitiva de los aldeanos, Silvana ni siquiera tuvo tiempo de preguntar dónde podría descansar. Sus rodillas decidieron por ella. Se dobló despacio, como un árbol que cede sin romperse, y quedó sentada en el borde del camino, junto a la tapia de una huerta pequeña, con la maleta apoyada en la piedra y las manos abiertas sobre las rodillas. No era desmayo, era algo más honesto que eso. Era el cuerpo diciendo, con toda la claridad que el orgullo nunca permite, que ya no podía más. Dante Solarino la encontró cuando volvía del campo con un haz de leña al hombro. Era un hombre de unos 35 años, de complexión trabajada y movimientos sin apresuramiento. Se detuvo a 2 pasos de ella, con la atención inmediata y sin alarma de alguien que ha aprendido a evaluar situaciones antes de reaccionar. Dejó la leña en el suelo con cuidado y se agachó para mirarla a la cara. No desde arriba, sino desde la misma altura. ¿Puede usted ponerse de pie?, preguntó, sin exceso de solicitud, como se pregunta algo que importa pero no urge. Silvana lo miró. Tenía los ojos del color de la tierra mojada y algo en ellos que no era lástima. La miraba como mira a alguien que todavía no sabe qué está viendo, pero no aparta los ojos hasta entenderlo. Y lo que veía, Dante lo sabía. Era una contradicción difícil de explicar. Una mujer con la espalda de quien ha sido educada para entrar en salones, sentada en el barro de un camino de aldea con una sola maleta y los botines destrozados. Una mujer de apellido, pensó, aunque no supiera cuál, y sin embargo, aquí, sola, sin carruaje, sin doncella, sin nadie que la esperara. Eso no cuadraba con nada ordinario. Creo que sí, respondió ella, con una honestidad que la sorprendió a sí misma. Dante extendió la mano, no como gesto de caballero en un salón, sino como se extiende la mano a alguien que necesita apoyo real. Silvana la tomó. La palma era áspera, surcada de trabajo, con la dureza callosa de años de asada y madera. Y sin embargo, el gesto era completamente gentil, con una firmeza que sostenía sin apretar, que ayudaba sin demostrar nada. El contraste entre esa mano áspera y la delicadeza con que la usaba
Era tan inesperado que Silvana no dijo nada cuando se incorporó. Solo notó que las piernas le temblaban de agotamiento verdadero y que la mano que la sostenía no la soltó hasta que estuvo segura en pie. «¿A dónde se dirige usted?», preguntó él, recogiendo la leña. Silvana abrió la boca. La cerró. «No lo tengo decidido», dijo Lit al fin. Dante la miró un momento. No con curiosidad indiscreta, sino con la mirada de quien está calculando algo y prefiere no apresurarse. «¿Tiene usted dónde pasar la noche?». «No». Hubo una pausa breve. El sol terminó de caer detrás de los tejados y el aire se volvió más frío de golpe, como suele ocurrir en la sierra cuando la luz se va. «En mi propiedad hay un cuarto externo», dijo Dante. «Pequeño, pero tiene techo y una cama». Hizo una pausa. «No es caridad lo que ofrezco. Si se queda más de una noche, tendrá que ganárselo. Hay trabajo en la huerta». Silvana lo miró. No estaba acostumbrada a que le hablaran de ese modo, sin rodeos, sin deferencia, sin el envoltorio de cortesía que en Madrid cubría todas las transacciones humanas. Era incómodo, era también, y esto la desconcertó, profundamente honesto. «No sé hacer nada con las manos», dijo. «Para eso se da un jeito», respondió él, con una sencillez que no dejaba espacio para el orgullo herido. «Pero si quiere quedarse, tendrá que aprender». No esperó respuesta. Recogió el haz de leña y comenzó a caminar, a un paso que ella pudiera seguir si así lo decidía. Silvana miró la calle de tierra, el pozo en el centro, las casas bajas de piedra que ya empezaban a encender sus candiles. Miró su maleta, pensó en la noche que se venía y en el frío que ya llegaba desde la sierra. Siguió a Dante. El cuarto externo era, en efecto, pequeño. Cabían una cama estrecha, una mesita con una palangana de loza y una ventana que daba al huerto. El colchón olía a lavanda seca y a años. Silvana se sentó en el borde, miró las paredes de cal blanca sin ningún retrato ni espejo ni objeto que le devolviera una imagen de sí misma, y pensó que quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Un lugar donde no hubiera nada que recordarle quién había sido. Durmió 12 horas seguidas. No lo había hecho desde la infancia. Por la mañana, la realidad llegó sin suavizantes. Dante estaba en el umbral del cuarto antes de que el gallo terminara de cantar. «Hay una hilera de tierra removida junto a la pared sur», dijo sin preámbulo. «Necesita sembrarse esta semana». Le puso en las manos un puñado de semillas de judía y explicó la profundidad del hoyo, la distancia entre plantas, la forma correcta de cerrar la tierra. Hablaba poco y con precisión, sin condescendencia, sin paciencia exagerada. Como quien da instrucciones a alguien capaz y espera que las siga. Silvana hundió los dedos en la tierra por primera vez en su vida. Era fría, densa, con un olor que no se parecía a ningún perfume que hubiera olido antes. Se ensució las uñas hasta la raíz. A los 20 minutos, la espalda le ardía de una forma que ningún baile de 3 horas había conseguido. Cuando quiso cortar una raíz que bloqueaba el surco, el cuchillo resbaló y el corte quedó torcido. Dante lo rehizo sin comentar, con 2 movimientos limpios. El silencio fue más elocuente que cualquier crítica. Silvana respiró hondo. «Le agradezco la paciencia», dijo, con la formalidad que había aprendido a usar en Madrid cuando algo le costaba. Dante se detuvo. La miró. «No estoy siendo paciente», dijo. «Estoy esperando que lo haga bien». Hubo un segundo de silencio. «No es lo mismo», añadió él, y volvió al surco. Silvana sintió el calor subir hasta las orejas. No era humillación exactamente, era algo más extraño, la incomodidad de que alguien esperara algo real de ella, sin el envoltorio de cortesía que en Madrid convertía todas las exigencias en sugerencias. No la trataba como a una visita, la trataba como a alguien que podía y debía hacerlo bien. Cavó más hondo, sin decir nada, con rabia, al principio, luego con algo que se parecía a la concentración.
Esa tarde recogieron las herramientas al caer el sol, y Dante dijo, sin que ella lo hubiera preguntado, «Lo de hoy estuvo mejor que ayer». No era un elogio, era una constatación. Pero Silvana lo guardó de todas formas, porque venía de alguien que no decía las cosas por cumplir. Fue esa misma noche, la primera en que Dante la invitó a pasar. «Hay sopa», dijo, desde el umbral, como si fuera la cosa más natural del mundo. Era la primera vez que ella entraba a la casa. Era lo que uno esperaría de un hombre que vivía con precisión y sin ornamento, limpia, ordenada, los objetos justos en sus lugares. Una mesa de madera gruesa, 2 sillas, una estantería con media docena de libros. Silvana recorrió los títulos con disimulo: Feijoo, Jovellanos, Geografía, Botánica. En la pared, sin marco, un mapa de la región dibujado a mano con una precisión que no era de aficionado. Y entonces lo vio. En el extremo de la estantería, entre el tomo de botánica y la pared, un libro más delgado que los demás. La cubierta sin título, y en la primera página, visible porque el libro estaba abierto unos centímetros, una línea de letra pequeña y regular. No lo leyó entero, pero leyó lo suficiente. Para Dante, por los días en que aún sabíamos reír, Elisa cerró los ojos un segundo. Los volvió a abrir. Dante estaba sirviendo la sopa de espaldas a ella. No preguntó nada. Comieron en silencio, pero no era ya el mismo silencio de antes. Cuando Silvana se levantó para irse, Dante la acompañó hasta la puerta. Ella cruzó a la otra acera y se volvió sin saber muy bien por qué. Él seguía en el umbral, con la luz del candil detrás proyectando su sombra sobre los adoquines. Cuando sus ojos se encontraron, él no los apartó de inmediato. Se quedó así un segundo que fue demasiado largo para ser casual y demasiado corto para ser una declaración. Silvana quiso decir algo. No encontró qué. Luego él bajó la vista. «Mañana hay que trasplantar los pimientos», dijo. «Mañana estaré aquí», respondió ella. Caminó hacia el cuarto con la sopa todavía caliente en el estómago. Antes de entrar, miró una vez hacia la casa. El candil seguía encendido. Se durmió sin saber cuánto tiempo había permanecido así. A la mañana siguiente, mientras trabajaban en la hilera de pimientos, Silvana buscó el momento. Esperó el silencio correcto. Abrió la boca. Dante habló primero. ¿El apellido de su padre era Almansa?, preguntó sin levantar los ojos de la tierra. Silvana se quedó quieta. ¿Cómo lo sabe? Hay una gaceta vieja en casa. Llegó con un viajero hace meses. Tiene una columna sobre el caso Vargas Prim. Pausa. La leí cuando usted llegó. Lo vi en la postura, en la maleta, en la forma de no pedir ayuda aunque la necesitara. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde el segundo día. El silencio que siguió fue denso, lleno de la pregunta que ella no formuló y de la respuesta que él no dio, porque lo que ella era antes de llegar no cambiaba lo que era ahora. Dante volvió a trabajar. Silvana, después de un momento, hizo lo mismo, pero algo había cambiado. No en lo que él sabía, en lo que ella sabía que él había decidido hacer con lo que sabía. 3 días después ocurrió el ferimento. Era una mañana de cielo bajo y tierra todavía húmeda de la lluvia del día anterior. Dante estaba arrancando una raíz vieja que había crecido demasiado cerca del muro norte, una raíz con más años y más terquedad que cualquier persona razonable habría calculado. Llevaba un rato forzando la lámina de la azada bajo la base cuando la herramienta saltó de forma inesperada y el filo le abrió un corte limpio en el hombro derecho, justo donde la tela de la camisa no llegaba a cubrir. No gritó, no se detuvo más de 2 segundos. Silvana lo vio desde la hilera del fondo. Vio el movimiento brusco, vio que él se tocaba el hombro un instante y luego seguía trabajando. Y supo antes de ver la mancha roja en la camisa lo que había ocurrido. Dante. Él no se volvió. «No es nada», dijo. «Tiene sangre en la camisa». «Ya lo sé». Silvana cruzó la huerta.
Se detuvo a 2 pasos de él. Hay que limpiar eso. Puedo hacerlo yo. Ahora mismo tiene tierra en la mano y no ve el ángulo. Pausa. Déjeme hacerlo. Hubo un momento en que los dos estuvieron quietos, él mirando la raíz y ella mirándolo a él, y la distancia entre ambos era muy pequeña y estaba llena de algo que ninguno de los dos nombró. Dante soltó la azada. Entraron a la casa. Silvana buscó en la alacena hasta encontrar un trapo limpio y el frasco de aguardiente que había visto él usar una vez para desinfectar una herramienta. Se volvió. Dante estaba de pie junto a la mesa, y sin que ella dijera nada, se quitó la camisa con el movimiento práctico de alguien que lo ha hecho en situaciones peores. Silvana aplicó el aguardiente al trapo. Se acercó. Vio el corte. No era grave, pero era más largo de lo que parecía desde lejos. Y vio también, en el hombro contrario, algo que no esperaba. Una cicatriz vieja, blanca y larga, del tipo que deja algo más que un accidente de trabajo. No preguntó. Limpió el corte despacio, con cuidado, y sintió que él contenía la respiración cuando el aguardiente tocó la herida. No por el dolor, intuía, sino por otra cosa, por la misma razón por la que ella había dejado de respirar con normalidad desde que estaban a esa distancia. La cicatriz del hombro izquierdo, dijo ella, sin levantar los ojos de lo que estaba haciendo. También fue un accidente, un silencio. No, dijo Dante. Silvana esperó. Él no añadió nada más. Ella tampoco preguntó. Terminó de limpiar la herida. Ató el trapo con un nudo firme, dio un paso atrás, y entonces notó que sus propias manos temblaban levemente. No de miedo, de algo que no tenía todavía el nombre correcto, pero que ocupaba el mismo espacio. Dante se puso la camisa, no la miró de inmediato. Cuando lo hizo, fue brevemente, con esa atención suya que lo veía todo. «Gracias», dijo, nada más. Pero en la forma en que lo dijo, con la voz ligeramente más baja que de costumbre, Silvana supo que no era solo agradecimiento por el trapo. Salió de la casa con las manos todavía inexplicablemente inquietas. Esa tarde, junto al pozo, la señora Petra habló sin que nadie le preguntara. Lo de don Próspero fue la segunda vez, dijo, con la voz de quien ha guardado algo el tiempo suficiente. Silvana levantó los ojos. Cuando Dante era joven, los echaron en invierno de la tierra que arrendaban. El propietario no dio aviso. Su madre enfermó con el traslado y el frío. Pausa. No se recuperó. Por eso cuando don Próspero le pidió que hiciera lo mismo con otras familias, supo que no podía. No era principio, era memoria. Silvana no dijo nada. Después de eso, dejó de ser el mismo, añadió la señora Petra, mirando el agua. No en el carácter, en el fondo. Hay gente que pierde tanto que aprende a no agarrarse a las cosas para no perderlas otra vez. Se alejó con sus cubos sin decir nada más. Silvana se quedó junto al pozo, con el frío de octubre entrando por el cuello, pensando en la cicatriz blanca del hombro izquierdo que Dante no había querido explicar, pensando en la frase del libro, por los días en que aún sabíamos reír, pensando en qué clase de vida lleva alguien que aprende a no agarrarse a las cosas, y pensando, con una claridad que la incomodó, que ella quería ser la excepción. No sabía todavía si él la dejaría serlo. Esa noche, Dante volvió a invitarla a cenar. Esta vez la conversación no fue solo silencio. ¿Su padre le enseñó a leer contratos?, preguntó él, cuando los platos ya estaban vacíos. No, me enseñaron francés, bordado, y la inclinación correcta de la cabeza ante un duque. Útil, dijo Dante, con una sequedad tan tranquila que tardó un segundo en entender que era humor. Extraordinariamente, respondió ella, y la ironía en su propia voz la sorprendió. Dante la miró. Algo cruzó su expresión, que no era exactamente una sonrisa, pero que ocupaba el mismo espacio. ¿Cómo era él?, preguntó entonces, más despacio. Silvana tardó un momento. Generoso,
imprudente. Convencido de que el mundo lo trataría bien porque siempre lo había hecho, hizo una pausa. No supo leer cuando eso cambió. Dante asintió, mirando la mesa. Hay personas así, dijo. No es falta de inteligencia, es falta de entrenamiento en la adversidad. Cuando el mundo no les ha enseñado a desconfiar, no saben cuándo deben hacerlo. ¿Y usted? Dijo Silvana. ¿El mundo le enseñó a desconfiar muy pronto? Un silencio distinto al de los otros, más interior. Sí, dijo él, al fin. ¿Y Elisa? El nombre salió antes de que ella pudiera decidir si quería decirlo. Dante no se movió, pero algo en él cambió de densidad, como cambia el aire antes de que llegue la tormenta. ¿Vio el libro? Dijo, sin inflexión de pregunta. Vi la primera página. Otro silencio. El candil parpadeó. Era alguien, dijo Dante al fin, que me conoció antes de que yo supiera quién era. Pausa. Y se fue cuando empecé a saberlo. No dijo más. Y Silvana, que llevaba semanas aprendiendo cuándo empujar y cuándo no, no preguntó, pero guardó esa frase en el mismo lugar donde guardaba las manos que temblaban después de hacer un nudo en un trapo limpio. Se levantó para irse. Dante la acompañó hasta la puerta. Esta vez, cuando ella se volvió desde la otra acera, él ya había entrado. La puerta estaba cerrada, y la luz del candil, de todas formas, tardó mucho en apagarse. El otoño avanzó sobre Villacañas del Monte con una generosidad silenciosa. Los almendros perdieron las hojas despacio. El aire adquirió esa transparencia fría que hace que los contornos parezcan más precisos y las distancias más cortas. Silvana llevaba casi 2 meses en el Vilarejo cuando comprendió, una mañana mientras ataba las últimas ramas de la vid contra la pared sur, que había dejado de pensar en Madrid como en un lugar al que volvería. No era una decisión tomada con palabras, era una constatación tranquila, como descubrir que una herida ha cicatrizado sin que uno recuerde el momento exacto. Lo que no había cicatrizado era la pregunta sobre Heliodoro Vargas Prim. Lo pensaba con una frialdad que le resultaba más inquietante que la rabia. Él había construido una mentira. La mentira había matado a su padre, lentamente pero lo había matado, y esa mentira seguía en pie, sin consecuencia, disfrazada de contrato legítimo en algún archivo de Madrid. Una noche, sin haberlo planeado, se lo contó a Dante. Estaban sentados en los escalones de la entrada de su casa, después de una jornada larga de cosecha, con los brazos cansados y el olor a tierra y a paja todavía impregnado en la ropa. La noche era fría y clara, con estrellas que en Madrid nunca se veían porque la luz de los salones las opacaba. Silvana habló despacio, sin dramatismo, como quien da un informe de algo que ocurrió y que ya no puede cambiarse. Le contó el contrato, la cláusula enterrada, la muerte de su padre, la llegada del juez, el silencio de los amigos. Le contó el nombre, Vargas Prim. Dante la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, guardó silencio un momento más, mirando las estrellas con esa calma suya, que no era indiferencia, sino la forma que tenía de darle a las cosas el peso exacto que merecían. ¿Tiene usted alguna prueba de que la cláusula fue introducida con engaño?, preguntó. Mi padre tenía un notario de confianza, dijo Silvana. Don Aurelio llevaba todos sus documentos. Antes de salir de Madrid, le escribí, pero no tuve respuesta. A veces las respuestas llegan tarde, dijo Dante, y a veces no llegan hasta que alguien va a buscarlas. Hubo una pausa. El viento movió las ramas del almendro al fondo del huerto, y las estrellas siguieron en su lugar, indiferentes y precisas. «Hay algo más», dijo Silvana entonces, con una voz que había bajado de volumen, como si lo que venía a continuación costara más que todo lo anterior. Antes de salir de Madrid recibí una carta, de una prima lejana, casada en Salamanca. Me ofrecía empleo como dama de compañía en su casa. Hizo una pausa. Es una oferta honesta. Me daría techo,
sustento y una posición reconocida, aunque pequeña. Dante no respondió de inmediato. Silvana no lo miró. Miraba las estrellas, esperando. ¿Y usted qué piensa hacer?, preguntó él al fin. La pregunta sonaba tranquila, pero Silvana notó algo en el tono que no había escuchado antes en él. Una tensión muy pequeña, casi imperceptible, como la de alguien que formula una pregunta y ya teme la respuesta. «No lo sé», dijo ella, con honestidad. «Hace unos días pensé que debería ir, que quedarme aquí sin un propósito claro era una forma de esconderme». Dante guardó silencio un momento más. Y fue ese silencio, ese instante en que él apoyó los codos sobre las rodillas y desvió la vista hacia el suelo, lo que hizo que Silvana lo mirara de verdad por primera vez en toda la conversación. Vio algo en su perfil que no esperaba ver. No era serenidad, era esfuerzo. Era la cara de un hombre que está aplicando toda su disciplina a permanecer quieto cuando algo en él no quiere estarlo. «Dante», dijo ella, suavemente. Él levantó la vista, y en ese segundo, antes de que recuperara la calma habitual, Silvana vio lo que él no había dicho y no iba a decir, que la idea de que ella se fuera le importaba. Le importaba de una manera que no era cómoda, ni sencilla, ni propia de alguien que simplemente aprecia a un vecino. Se miraron un instante. Dante apartó los ojos primero. «Salamanca es una ciudad respetable», dijo, con voz igual, «y su prima parece una mujer de bien». Silvana no respondió de inmediato. Dante acababa de darle exactamente lo que un hombre honrado da a una mujer que le importa: libertad. La respuesta que no pide nada. Habría sido más fácil que dijera algo imprudente. En cambio, había dicho lo correcto, lo generoso. Y eso, precisamente eso, fue lo que la desarmó, porque de repente supo, con la claridad de las cosas que se comprenden y no se eligen, que no quería ir a Salamanca, no por miedo, sino porque aquí, en esta aldea pequeña de tejados bajos y tierra fragante, estaba el único lugar donde había respirado sin calcular cada respiración. Y ese lugar tenía el perfil exacto de un hombre que en ese momento miraba el suelo con toda la disciplina del mundo para no mirarla a ella. «Gracias», dijo, al fin, con una voz que salió más quieta de lo que pretendía. Dante levantó los ojos, la miró una vez, brevemente. Luego asintió muy despacio, como quien acepta algo que todavía no tiene nombre, pero al que ya no puede fingir que no reconoce. El frío los hizo entrar antes de que ninguno de los dos dijera algo que todavía no era el momento de decir. No era el momento de decirlo, pero era el momento de saberlo. Los días que siguieron a la noche de Salamanca fueron distintos, sin ser dramáticamente distintos. El trabajo en la huerta continuó igual. Los silencios continuaron siendo cómodos. Pero había algo nuevo en el aire entre los dos, una conciencia mutua, no declarada, que hacía que ciertos gestos ordinarios tuvieran una resonancia que antes no tenían. Salvo un día. Fue 2 días después de la noche en los escalones. Dante apareció en la huerta más temprano de lo habitual, trabajó en la hilera del fondo sin cruzar la mitad de la parcela. Y al caer el sol, entró a la casa sin invitarla a cenar, sin decir más que un «buenas noches», breve desde el umbral. No había frialdad en eso, pero tampoco había la calidez que Silvana ya consideraba parte natural del día. Hubo algo en ese silencio diferente, más cerrado, que la dejó de pie en el huerto con las manos quietas, y una incomodidad que no supo qué hacer con ella. Lo observó al día siguiente con más atención de la habitual. Él trabajaba igual, hablaba igual, daba las instrucciones de siempre con la misma economía de palabras. Pero había algo retirado en él, como si la noche de Salamanca le hubiera costado más de lo que dejaba ver. Silvana no preguntó, pero lo notó, y notarlo, comprendió, le importaba más de lo que habría querido.
Una mañana, mientras intentaba atar las últimas ramas de la vid y la cuerda se negaba a cooperar, Dante se acercó para ayudar. Sus manos tomaron los extremos de la cuerda donde los de ella habían fallado, y el trabajo quedó hecho en segundos con esa eficiencia suya que a veces la exasperaba. «Ya lo habría logrado sola», dijo ella, antes de poder contenerse. Dante la miró. «Sí», respondió sin ironía. «Pero el frío no espera». Era la respuesta correcta. Y sin embargo, algo en Silvana quiso discutir de todas formas, no por el nudo de la vid, sino por otra cosa, por la sensación incómoda de que él la conocía demasiado bien, y eso era, a la vez, lo que más quería y lo que más le costaba aceptar. «¿Le molesta que yo todavía cometa errores?», preguntó con una franqueza que la sorprendió a ella misma. Dante la miró un momento. Algo cruzó su expresión que no era impaciencia. «No», dijo, «me molesta cuando usted se avergüenza de cometerlos. Son cosas distintas». Silvana no respondió, pero guardó esa frase en algún lugar preciso, junto a otras frases suyas que había ido guardando sin proponérselo, y siguió trabajando en silencio con una incomodidad en el pecho que tenía, debajo, algo parecido a la gratitud. Esa tarde, mientras recogían al caer el sol, Dante dijo sin preámbulo: «¿Escribió usted al notario de Madrid?». «Sí», dijo Silvana. «Hace semanas». Sin respuesta, Dante asintió, despacio. «Habría que insistir. Las verdades que no se buscan, se pierden». Silvana lo miró. No era la primera vez que él decía algo así. Algo que iba más allá de la huerta, más allá de las instrucciones prácticas, algo que venía de un lugar donde guardaba las cosas que le habían costado aprender. Y cada vez que lo hacía, Silvana tenía la misma sensación, que ese hombre llevaba más años pensando en la injusticia que la mayoría de las personas en hablar de ella. Fue la última tarde tranquila antes de que llegara el carruaje. Lo vieron entrar al vilarejo un mediodía de martes, cuando la plaza estaba medio vacía y el frío había metido a la mayoría de los vecinos en sus casas. Era un carruaje oscuro, elegante para esos caminos, con un escudo en la portezuela que Silvana no necesitó ver de cerca para reconocer. Lo reconoció por el color, por la forma, por algo en el estómago que se contrajo antes de que la mente terminara de procesar la información. Heliodoro Vargas Prim había llegado a Villacañas del Monte. Silvana estaba en la huerta cuando lo vio bajar del carruaje. Era un hombre de unos 50 años, corpulento, con la ropa de quien quiere que se note que es cara sin que parezca que lo está intentando. Tenía el bigote recortado con precisión y los ojos pequeños y brillantes de quien lleva mucho tiempo observando a las personas para encontrar el punto exacto donde son vulnerables. Miró la plaza con la expresión de quien visita un lugar inferior, y lo encuentra exactamente tan inferior como esperaba. Silvana no huyó. Pensó en huir. El impulso duró exactamente un segundo, y luego se quedó quieta entre las matas de la huerta, con las manos todavía sucias de tierra, y esperó. No tuvo que esperar mucho. Vargas Prim preguntó por ella a la primera persona que encontró, con la familiaridad de quien está acostumbrado a que le den lo que pide. Y la primera persona que encontró fue la señora Petra, que lo miró con la desconfianza instintiva de las mujeres que han visto suficiente mundo para saber cuándo un hombre elegante no trae nada bueno, y le dijo que no sabía de quién hablaba. Fue inútil. Vargas Prim la encontró de todas formas, una hora después, cuando Silvana cruzaba la calle principal con una cesta. Se plantó frente a ella con una sonrisa que tenía la forma correcta y el contenido equivocado. «Doña Silvana», dijo, con una familiaridad que no le había sido otorgada, «cuánto me alegra encontrarla con buena salud». Silvana lo miró. Tenía el corazón acelerado y la espalda recta y los pies firmes sobre la tierra, y pensó en ese instante que los 2 meses en el vilarejo le habían dado algo que 27 años en los salones de Madrid no habían podido darle: la certeza
de dónde estaba parada. «Señor Vargas Prim», respondió con una voz que no temblaba. «No recuerdo haberlo invitado». La sonrisa de él no se alteró. Era el tipo de hombre para quien la resistencia era simplemente un precio que había que pagar, no un argumento que había que escuchar. «No necesito invitación cuando vengo a ofrecer algo que usted querrá escuchar», dijo, y lanzó una mirada a su alrededor, a las casas de cal, a la tierra del camino, a las gallinas que picoteaban sin interés cerca del pozo, aunque quizás deberíamos hablar en un lugar más apropiado. Fue en ese momento cuando Dante apareció en el extremo de la calle. No venía corriendo, venía a su paso habitual, con la azada al hombro, de vuelta del campo. Pero algo en su forma de detenerse cuando vio la escena, la quietud repentina, la manera en que sus ojos pasaron de Vargas Prim a Silvana y luego volvieron a Vargas Prim con una calma que era más intimidante que cualquier gesto de amenaza, hizo que el aire entre los tres cambiara de temperatura. Se acercó despacio y se detuvo junto a Silvana, no delante de ella, junto a ella. La diferencia era importante, y ambos lo sabían. «Buenas tardes», dijo Dante, mirando a Vargas Prim con la misma atención directa con que miraba la tierra cuando evaluaba si estaba lista para sembrar. Vargas Prim lo midió con una ojeada rápida y lo descartó con la misma rapidez. Era el error que cometían siempre los hombres como él, confundir la ausencia de ornamento con la ausencia de sustancia. «Buenas tardes», respondió con la cortesía fina de quien no considera necesario esforzarse más. «Tengo un asunto privado con la señora». «La señora», dijo Dante, sin elevar la voz ni un tono, «está en su casa. Si tiene usted algo que decirle, puede decirlo aquí». Vargas Prim volvió a mirar a Silvana con esa sonrisa calculada y dijo: «Mañana por la mañana, doña Silvana. Tengo algo que mostrarle. Algo que cambiará su situación considerablemente». Hizo una pausa deliberada. «Para bien». Se inclinó levemente, volvió hacia el carruaje y entró sin mirar atrás. El silencio que quedó entre Dante y Silvana duró varios segundos. Luego ella exhaló despacio, como si hubiera estado conteniendo el aliento sin darse cuenta. «Lo conozco», dijo, sin necesidad de explicar más. «Lo sé», dijo Dante. Ella lo miró. «¿Cómo lo sabe?» Él clavó la azada en el suelo con un movimiento tranquilo y la miró de frente. «Porque cuando usted lo vio bajar del carruaje, el color de su cara me dijo todo lo que necesitaba saber». Silvana sintió algo que no era exactamente vergüenza y no era exactamente gratitud. Era la extraña vulnerabilidad de ser vista con precisión por alguien que no usa lo que ve para aprovecharse de ello. Era, comprendió despacio, la forma en que Dante la miraba siempre, y era, también, la razón por la que esa mirada le importaba más que cualquier otra cosa que hubiera recibido en 27 años de vida. «Mañana iré sola», dijo. «Lo sé», respondió él, y recogió la azada. «Pero estaré cerca». La mañana llegó con escarcha sobre los tejados y un silencio que parecía cargado de intención, como esos momentos antes de que comience una tormenta en que el aire se detiene y los pájaros dejan de cantar. Silvana se vistió despacio, con cuidado, eligiendo la ropa más digna que le quedaba, no la más elegante, porque la elegancia ya no era el idioma que quería hablar, sino la más digna, que era distinto. Se miró en el fragmento de espejo que había sobre la palangana del cuarto y vio una mujer que no reconoció del todo. Tenía las manos trabajadas, la piel curtida por el aire de la sierra, los ojos más quietos que antes, más propios. Vargas Prim la esperaba en la sala de la única posada del Vilarejo, sentado a la mesa con una taza de café y un maletín de cuero negro sobre la silla de al lado. Cuando Silvana entró, se puso de pie con esa cortesía mecánica de quien ha aprendido que los gestos de respeto cuestan poco y rinden mucho. «Doña Silvana», dijo, señalando la silla frente a él, «gracias por venir». Ella se sentó sin agradecer la invitación. Cruzó las manos sobre la mesa y lo miró con la misma quietud,
con que había aprendido a mirar la tierra antes de hundir los dedos en ella, buscando la consistencia real debajo de la apariencia. Vargas Prim abrió el maletín con una parsimonia estudiada, como actor que conoce el valor de la pausa, y extrajo un sobre grueso sellado con lacre rojo. Lo depositó sobre la mesa entre ambos con la suavidad de quien coloca una carta ganadora. «Esto», dijo, «es un documento notarial firmado por el Tribunal de Comercio de Madrid. En él se establece que la deuda contraída bajo el contrato de sociedad mercantil firmado por su difunto padre fue liquidada íntegramente por mi parte, asumiendo yo la responsabilidad total de las obligaciones pendientes». Hizo una pausa. «Lo que significa, doña Silvana, que el nombre de Almansa queda limpio, sin manchas, sin deudas». Silvana no tocó el sobre. «¿Y a cambio?», preguntó. Vargas Prim sonrió. Era la sonrisa de quien aprecia que le ahorren el preámbulo. «A cambio, una alianza, su apellido y el mío, unidos por matrimonio. Usted recupera el título, la posición social y una fortuna suficiente para vivir con toda la holgura que merece su linaje. Yo obtengo el respaldo de un nombre que, aun en su situación actual, conserva el prestigio que el dinero solo no puede comprar». Extendió las manos sobre la mesa en un gesto que pretendía ser generoso. «Es una transacción sensata, conveniente para los dos». Silvana no respondió de inmediato, y Vargas Prim, que conocía bien el peso del silencio como arma, lo dejó crecer. «Entiendo que esto puede sorprenderla», dijo, con una condescendencia suave, como si hablara con alguien que necesita que le expliquen las cosas despacio. «Ha pasado usted por momentos muy difíciles. La caída desde esa posición, para una mujer sola, sin familia, sin nombre reconocido». Dejó la frase incompleta a propósito y miró en dirección a la ventana, hacia la calle de Tierra del Vilarejo. «Vivir así debe de ser agotador y humillante, si me permite la palabra». Hizo una pausa calculada. «Me han dicho que trabaja usted en una huerta, con las manos». Volvió a mirarla, y en sus ojos había algo peor que el desprecio. Había lástima fabricada, la clase de lástima que en realidad es poder. «Doña Silvana, usted nació para otra cosa. Su padre lo sabía. Yo lo sé, y en el fondo, usted también lo sabe». Dejó caer esas palabras como quien deja caer piedras en un pozo, esperando escuchar el eco. «Tiene usted hasta mañana al mediodía», añadió, recostándose ligeramente en la silla con la comodidad del hombre que cree que el tiempo juega a su favor. «Después de eso, el documento regresa a Madrid y el nombre de Almansa permanece donde está, en los archivos de la deuda, como recuerdo de la imprudencia de su padre». Una sonrisa breve. «Sería una lástima, un apellido tan antiguo, manchado para siempre por la torpeza de un hombre que ya no puede defenderlo. Usó a su padre como palanca». Silvana lo notó con la misma claridad fría con que se nota cuando alguien miente, no como emoción, sino como dato. Y ese dato le dijo, con más certeza que cualquier argumento, todo lo que necesitaba saber sobre el hombre que tenía enfrente. El silencio que siguió duró exactamente lo que Silvana necesitó para asegurarse de que lo que sentía era lo que pensaba que sentía. No indignación, no miedo, no la tentación que quizás Vargas Prim esperaba. Era algo mucho más sencillo y mucho más sólido. Era claridad. «Quiero hacerle una pregunta», dijo ella con voz tranquila, «y le pido que me responda con la misma honestidad con que usted espera que yo considere su propuesta». Vargas Prim inclinó la cabeza. «La cláusula del contrato», dijo Silvana, «la que trasladaba las deudas al patrimonio personal de mi padre, ¿estaba en el documento original que él firmó o fue introducida después?» La sonrisa de Vargas Prim no desapareció, pero se volvió más pequeña, más cuidadosa, como una llama a la que de repente le falta aire. «Esa es una pregunta muy delicada», dijo. «Es una pregunta sencilla», respondió Silvana, «con dos respuestas posibles». Vargas Prim
recogió el sobre del centro de la mesa y lo devolvió al maletín con la misma parsimonia con que lo había sacado. «Veo que necesita tiempo para considerar la propuesta», dijo, con la fluidez de quien cambia de registro sin perder la compostura. «La dejaré reflexionar, pero le recomiendo que no tarde demasiado, doña Silvana. Las oportunidades tienen la costumbre inconveniente de caducar. La mía no», dijo ella, y se puso de pie. Vargas Prim la miró desde la silla con algo que, por primera vez desde que había llegado al Vilarejo, no era cálculo, sino genuina sorpresa. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no con esa serenidad. La resistencia que conocía era agitada, temerosa, llena de fisuras por donde uno podía introducir la palanca adecuada. Esta no tenía fisuras. Silvana salió de la posada a la luz de la mañana. Dante estaba apoyado en la pared de enfrente, con los brazos cruzados y la azada en el suelo junto a los pies, mirando el camino con la paciencia del que sabe esperar. Cuando la vio salir, levantó los ojos hacia ella, y en esa mirada había una pregunta que no necesitaba palabras. Silvana cruzó la calle hacia él y se detuvo a un paso de distancia. Tenía las manos quietas, la respiración regular, el sol de la mañana en la cara. «Me ofreció recuperar el título», dijo. «El apellido limpio, la posición, la fortuna, a cambio de casarme con él». Dante no dijo nada, la miraba. «Y me di cuenta», continuó ella, con una voz que se volvía más lenta y más honesta a medida que hablaba, como quien va encontrando las palabras al mismo tiempo que las dice. «Me di cuenta de que lo primero que pensé no fue en el título, ni en la posición, ni en Madrid. Lo primero que pensé fue en esta calle, en esta huerta, en las mañanas con tierra en las manos». Una pausa. El viento movió las ramas del almendro junto a la tapia. «En usted», dijo Silvana. Dante guardó silencio un momento más. Luego se separó de la pared. Dio el paso que los separaba, y el siguiente, y se detuvo tan cerca que Silvana podía sentir el calor que irradiaba su presencia en el aire frío de la mañana. El olor a tierra y a leña que era ya, para ella, el olor más cierto del mundo. Podía ver, a esa distancia, la línea tensa de su mandíbula, las manos que colgaban quietas a sus costados con un esfuerzo que ella reconocía, porque era el mismo que ella había estado haciendo durante semanas. «¿Hace semanas?», dijo él, con una voz que había bajado de registro hasta volverse casi privada, casi íntima, como algo dicho en el interior de una habitación, aunque estuvieran en medio de la calle. «Hace semanas que quiero decirle algo y no lo digo porque no sé si tengo derecho». «¿Por qué no tendría derecho?», preguntó Silvana. «Porque usted vino aquí rota», dijo él, «y no quería que lo que siento pareciera que me aprovecho de eso. No quería que el agradecimiento y el afecto se confundieran. Quería que cuando usted supiera lo que siento, supiera también que lo sabe desde un lugar libre, no desde la necesidad». «Estoy en un lugar libre», dijo ella. «Llevo semanas en un lugar libre. Y lo que siento desde ese lugar libre es que esta huerta, este vilarejo y usted son lo único que no quiero perder». Dante la miró durante un instante que pareció más largo que todos los silencios anteriores juntos. Luego levantó la mano despacio, con la misma deliberación con que hacía todas las cosas que importaban, y la posó con suavidad en el costado del rostro de ella. Era la mano áspera del primer día, surcada de trabajo, endurecida por años de azada y tierra y leña, la misma que la había sostenido en pie cuando las rodillas cedieron, la misma que había enseñado sus dedos a cerrar la tierra sobre una semilla, la misma que había temblado, apenas, cuando limpió el corte de su propio hombro y ella preguntó por la cicatriz. Esa mano, áspera y callosa y completamente gentil, se posó sobre su mejilla como si supiera exactamente el peso que podía llevar. Silvana cerró los ojos, sintió el calor de esa palma, la rugosidad suave de la piel trabajada, el pulso tranquilo de él a través del contacto,
y sin pensarlo, sin decidirlo, reclinó el rostro contra esa mano, como quien finalmente deja caer algo que ha estado cargando demasiado tiempo. Dante no dijo nada durante un momento. Solo la sostuvo así, con esa mano que había aprendido a dar sin pedir nada, mientras el viento de octubre movía las últimas hojas del almendro y la calle de piedra seguía en su silencio de aldea, indiferente y perfecta. Luego, con la misma voz baja de antes, dijo: «Cuando llegó usted aquí, yo ya no esperaba nada. Había aprendido a no esperar como se aprende a respirar sin dolor, despacio, sin darse cuenta. Una pausa. Y entonces llegó usted, con una maleta y los botines destrozados, y esa postura que no se rinde aunque el resto ya haya cedido. Y algo en mí, que llevaba mucho tiempo quieto, se movió». Silvana abrió los ojos. Lo miró desde esa distancia que ya no era distancia. «No sé si merezco este lugar», dijo con honestidad. «Nadie merece los lugares que lo salvan», respondió él. «Solo puede recibirlos o no recibirlos». Y en esa frase, que no era un poema ni una promesa de salón, sino simplemente la verdad de un hombre que había aprendido a hablar solo cuando tenía algo real que decir, Silvana sintió algo asentarse en el centro del pecho con la solidez callada de las cosas que duran. Los dedos de ella subieron despacio y se posaron sobre el dorso de la mano de él que todavía sostenía su rostro. Los cubrió apenas, sin apretar, como quien pone una mano sobre algo que no quiere que se vaya. Hubo un segundo en que ninguno de los dos se movió. Luego Dante inclinó la cabeza despacio, con la misma deliberación de siempre, la misma que usaba para las cosas que no se hacen a medias. Y la besó. No fue el beso aprendido de los salones, medido y correcto. Fue el beso de alguien que ha estado callando algo durante demasiado tiempo y finalmente lo dice de la única manera que le queda. Fue suave al principio, casi una pregunta, y luego más cierto, más hondo, con el sabor del viento de octubre y la tierra mojada y todas las mañanas que habían pasado uno junto al otro sin nombrarlo. Silvana sintió el calor de sus labios, la rugosidad leve de su rostro, el olor a leña que ya conocía de memoria y que ahora estaba tan cerca que era casi parte de ella. Y comprendió, en ese instante que era a la vez brevísimo y suficiente para toda una vida, que esto era lo que había estado esperando sin saberlo. No la tierra recuperada, ni el apellido limpio, ni el título restituido. Este hombre, esta calle de piedra, esta mano áspera que la sostenía como si fuera algo que valiera la pena no soltar. Cuando se separaron, el aire entre ellos tenía una temperatura que la mañana no tenía. Dante la miró. Solo eso. La miró con esa fijeza tranquila que lo veía todo. Y ella, que había aprendido a leerlo, supo que en ese silencio estaba todo lo que él no iba a necesitar decir nunca más. El almendro perdió 3 hojas que cayeron despacio sobre la tierra de la calle. Ninguno de los dos las miró. No hacía falta. Vargas Prim partió ese mismo mediodía. La señora Petra, que observaba desde su ventana con los brazos cruzados, asintió para sí misma con la satisfacción tranquila de quien ya sabía cómo iba a terminar esto. En las semanas que siguieron, Dante escribió al notario de Madrid. La respuesta llegó en un sobre abultado. Copias del contrato original con la cláusula fraudulenta en un trazo diferente al del resto, del tipo que un juez puede verificar. No era la victoria todavía, pero era la verdad en papel, y las verdades en papel tienen una persistencia que el tiempo no borra. Fueron a Madrid en primavera, presentaron los documentos. La justicia fue lenta y burocrática, como suele ser la justicia real cuando no está en los libros, sino en la vida. Pero Vargas Prim recibió la notificación del tribunal un miércoles por la mañana, y quienes estaban presentes dijeron que su sonrisa se quedó sin sustento por primera vez en muchos años.
Se casaron en la pequeña iglesia del Vilarejo un sábado de septiembre. El padre Cipriano ofició ante una veintena de vecinos que aplaudieron con la alegría franca de la gente que ha visto a dos personas merecer algo y se alegra sin reservas de que ocurra. La señora Petra lloró con el decoro de quien no quiere que la vean llorar y sin embargo no puede evitarlo. El niño que había mirado a Silvana desde el umbral la primera noche tiró pétalos de caléndula al camino con una concentración solemne que hizo reír a todos. No había carruajes de gala ni invitados con títulos. Había luz de septiembre entrando oblicua por las ventanas de piedra, tierra perfumada de lavanda y tomillo, y dos personas que se miraban con la certeza quieta de quienes saben que han llegado. Cuando el padre Cipriano pronunció las palabras finales y el silencio de la iglesia se abrió en aplausos, Dante tomó la mano de Silvana con las mismas manos ásperas del primer día, y ella sintió, en ese contacto que ya conocía de memoria, todo lo que había ocurrido entre ese instante y aquel otro en que las rodillas cedieron junto a una tapia y una mano desconocida la sostuvo sin pedir nada a cambio. Cruzaron el umbral juntos, hacia la luz de septiembre. Silvana de Almansa, que ya no era vizcondesa de nada salvo de su propia vida, caminó sobre la tierra de Villacañas del Monte con los pies seguros y el apellido llevado no como armadura sino como memoria de su padre, y supo que las caídas que destrozan el alma a veces lo hacen para dejarla más limpia, más capaz de reconocer lo verdadero. Y lo verdadero era esto: una huerta pequeña, un hombre de silencio honesto y manos que sabían sostener sin apretar, y un lugar en el mundo que la había recibido sin preguntarle quién había sido. La verdadera corona no era de oro ni de apellidos, era de dignidad. Y esa, comprendió, nadie podría quitársela jamás. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que la verdadera riqueza no se mide en títulos, sino en la dignidad con que elegimos vivir, déjanos un me gusta. Es la mejor forma de apoyar nuestro canal y ayudarnos a seguir contando historias que llegan al alma. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún cuento de amor. Y hoy te pedimos algo especial. Escribe en los comentarios la palabra dignidad y cuéntanos desde qué país nos acompañas esta noche. Nuestra familia crece en cada rincón del mundo y nos llena el corazón saber que estás ahí. Que Dios te bendiga siempre.